Buenas. Pues esta tarde vamos a hablar del Nissan Juke Hybrid, que no es la versión que esperábamos probar, porque ya que hemos probado el Nissan Qashqai e-Power, el Nissan X-Trail e-Power, pues pensábamos que íbamos a probar la versión del Nissan Juke e-Power, pero no ha sido así. Ha sido que hemos probado la versión híbrida y tiene un funcionamiento muy interesante, pero bastante diferente, o ciertamente diferente, a las versiones e-Power. Los e-Power, el funcionamiento básico es que son eléctricos, puros hidros, y tienen un motor de combustión que alimenta una batería, y esa batería alimenta a los motores eléctricos. En este caso no es así. El protagonismo se lo lleva el motor de combustión, que mueve a las ruedas generalmente, y luego tiene un motor eléctrico, y ese motor eléctrico puede mover a las ruedas o puede ayudar en las aceleraciones más bruscas y tal al motor de combustión. También tenemos un botón que bueno, podemos circular en las grandes urbes de manera totalmente eléctrica y viene bastante bien, y bueno, pues realmente es lo que se lleva, pero no tenemos la consecuencia y el problema de quedarnos tirados en un viaje un poco más largo. En ciudad podemos circular con esa modalidad eléctrica sin emitir ningún tipo de emisiones, ningún tipo de ruido, etcétera, pero realmente el protagonismo como tal lo tiene el motor de combustión. ¿Qué ocurre? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que el vehículo, aunque sea gasolina, el consumo es bastante ajustado. De hecho, ha evolucionado muchísimo la situación y el motor eléctrico puede mover al coche hasta velocidades de autovía, de autopistas, etcétera, y velocidades relativamente altas. Eso le proporciona, ese funcionamiento híbrido, le proporciona la pegatina Eco de la DGT, que nos permite entrar en el centro de las grandes ciudades. En este caso, el Juke pues ha crecido de tamaño, sigue siendo igual de compacto, pero realmente es más ancho, tiene la distancia entre ejes un poco más estudiada y tal, y aunque tenga el centro de gravedad más alto, pues no es un vehículo relativamente inestable, como era la primera generación, o inseguro, llamémoslo como queramos. Pero bueno, la primera generación me parecía relativamente insegura, y preguntas a la gente, y la gente pues te dice más o menos lo mismo, ¿vale? Y de nuevo, pues absolutamente nada. No dicen nada porque es un vehículo más ancho, y aunque tenga el centro de gravedad más alto, pues bueno, ha aumentado mucho su tamaño y bueno, ha evolucionado de una manera que se parece bastante a sus hermanos. Tiene características comunes como la parrilla delantera, los faros de luz diurna, etcétera. Realmente el Juke de nueva generación es un vehículo original. Por esta versión híbrida es bastante curioso que nos encontramos, pues bueno, una aerodinámica bastante bien estudiada, y que bueno, que el alerón, por ejemplo, de la parte de arriba, que va pintado de forma bicolor en nuestra versión en Econecta, pues tiene una función aerodinámica diferente al que puede tener un Juke normal, que tiene también un alerón, pero en este caso es diferente. Las llantas, en nuestro caso, eran de 19 pulgadas y también estaban parcialmente cubiertas para tener una mayor penetración aerodinámica. Luego, la parrilla delantera también sufre algunos cambios. Es muy parecida al Juke original de combustión, etcétera, bien sea diésel, gasolina, etcétera, pero la parrilla está parcialmente cubierta. ¿Qué ocurre con esto? Que como el motor eléctrico como tal no necesita esa refrigeración que podría necesitar un motor de combustión, pues la solución que hemos obtenido es una parcialidad. O sea, realmente la parrilla es parecida, pero por la parte superior está más o menos cubierta, y por la parte inferior pues sí que tiene una abertura para refrigerar pues a los motores. Y en este caso no es tracción total, pero tiene 3 motores. Tiene motor de combustión y 2 motores eléctricos. En cuanto a habitabilidad, en las plazas traseras nos encontramos con mucho espacio vital, que para ser un Juke está bastante bien.
Tenemos bastante espacio respecto a nuestras rodillas, de espacio respecto a nuestras cabezas. No podemos decir lo mismo en cuanto a anchura, porque realmente es un vehículo que, aunque sea un poco más ancho, sigue siendo estrecho. Y bueno, las plazas delanteras son muy cómodas y además prácticas, porque tienen, aparte de una posición bastante bien lograda, son muy cómodas a la hora de sentarse, etcétera. Luego también tienen una funda, llamémoslo como queramos, que la podemos quitar con una cremallera, es práctico, y lavarla en una lavadora como si fuera una cazadora. Y bueno, estamos hablando de unos asientos delanteros integrales, bastante cómodos. Y bueno, en el centro pues tenemos, que era lo que me despistó, tenemos ciertos mandos, el selector del cambio, que es diferente a la versión ePower. El ePower tiene una especie de joystick, en este caso tiene un selector de cambio automático totalmente, y no nos tenemos que preocupar de nada. Tiene 4 relaciones y tiene un funcionamiento muy suave, pero al lado del cambio automático del selector pues tenemos ciertos botones, y entre ellos pues tenemos el botón ePower, que era lo que me despistó, o ePedal, perdón, no ePower. Tenemos el botón ePedal, que es lo que hace cuando lo activamos, porque lo tenemos que activar, es que la frenada regenerativa sea mucho más intensa. El coche no frena al completo, pero realmente es una frenada muy intensa. Cuando lo tenemos activado y cuando tenemos la posición del selector de cambio en el modo break, en el modo B de la palanca de cambios. Generalmente en ciudad vamos a ir en eléctrico. Cuando arrancamos, que le tenemos aparcado el vehículo y tal, pues arrancamos de forma eléctrica, en modo eléctrico. Hay modos de conducción que se regulan por medio de un botón situado también en la consola central, debajo del selector de cambios. Se llama D-Power, que son modos de conducción diferentes, y hay 3 modos en este caso. Está el modo estándar, el modo eco y el modo sport. En el modo estándar es el que se activa por defecto, y bueno, pues vamos a circular y todo está orientado a circular de una forma normalizada. El modo eco pues está más orientado para circular por la ciudad, limita más un poco el tema de las aceleraciones, etcétera, y lo activamos cuando pulsamos el botón hacia arriba. El modo estándar y el modo eco. Y hacia abajo pues activamos el modo estándar precisamente, y el modo sport. En el modo sport pues notamos que es el motor de combustión tiene mayor protagonismo. Lo podemos activar en autovías, autopistas y tal. Realmente no hay una diferencia notable, simplemente sí que notamos un poco más ruido en el motor, pero realmente no hay una diferencia notable de prestaciones. En el cuadro de mandos tenemos un cuadro analógico de relojes normal y corriente, pero con la salvedad de que en un lado nos marca la velocidad y lo que tenemos en el depósito de gasolina, como un coche convencional, pero en el otro reloj tenemos un reloj especial dedicado al tema eléctrico, desde el cual podemos saber en todo momento cuando está cargando la batería, cuando estamos utilizando todo el poder del motor de combustión, cuando no hacemos absolutamente nada. O sea, tenemos un modo que se queda quieto, que no carga ni necesita ese poder del motor de combustión. La verdad es que es un indicativo que tampoco lo vamos a mirar, pero que viene bastante bien. En el centro del salpicadero pues tenemos una gran pantalla del equipo de Infocio, totalmente táctil. Tanto la instrumentación como el equipo de Infocio está a salvo de los rayos solares. Tampoco hemos probado el coche con techo solar, que también los habrá, también los hay. En este caso no lo teníamos, era la versión N-Conecta, estaba muy bien equipada, pero el techo solar no lo tenía. Y bueno, pues esa pantalla tiene unos menús bastante fluidos, funciona bastante rápido y los botones son bastante grandes y nos indican pues ciertos parámetros del ordenador de a bordo, al instante, del funcionamiento eléctrico, de bueno, diferentes cosas
informaciones que realmente podemos ver en grande en esa pantalla. De todas formas, tenemos en la instrumentación una información indispensable que no hace falta realmente muchas veces mirar la pantalla del equipo Infocio. Esa pantalla también sirve como soporte para ver las imágenes de la cámara de ayuda al aparcamiento trasera que la lleva. El climatizador no es bizona, es monozona, o sea, es solamente de climatizador para todos, o sea, café para todos. Y no es que no me gustase, simplemente que, pues bueno, simplemente tiene esa modalidad. El maletero, por ejemplo, pues sí que pierde algo de capacidad, bastante, respecto a una edición o una versión de motor de combustión, porque el motor eléctrico, no el motor eléctrico, perdón, la batería que alimenta los motores eléctricos está situada en los bajos del vehículo y en la parte trasera. Por lo tanto, pierde 64 litros de maletero respecto a una versión similar de combustión. Y en total se nos quedan en unos ajustados 354 litros. En total, vuelvo a repetir, tiene 3 motores diferenciados. Uno de ellos es el de combustión, uno que tiene unos 95 caballos, mueve a las ruedas delanteras. Luego tiene otro de unos 43 que puede ayudar al motor de combustión o a mover las ruedas delanteras. Y luego tiene otro de 20 caballos, más o menos de potencia, que sirve como generador eléctrico hacia el motor eléctrico, que a su vez también alimenta o puede regenerarse o ayuda al motor de combustión que tenemos en la parte de delante. Por lo tanto, esta tracción delantera tiene 143 caballos, una aceleración bastante contundente de unos 5 segundos, no, coño, ese es el consumo, unos 10 segundos, que bueno, a ver, tampoco es que sea estratosférica, no es un deportivo, no estamos hablando de un deportivo, y sí que hago la reseña de que tiene un consumo, aunque sea motor de gasolina, etcétera, de 5,3 litros homologados en ciclo mixto. Generalmente es un coche que me gustó y la información que nos ofrecía era muy, muy buena, etcétera. Pero, por ejemplo, es una chorrada, pero a la hora de ponerme el cinturón, pues me costaba algo encontrar el anclaje del cinturón de seguridad. Y ya sabemos que no lo tenemos que poner, o sea, lógicamente. Y me costaba algo, o sea, no sé, la situación no estaba en la posición más idónea. El botón del iPedal estaba en el selector del cambio, pero el selector del cambio sobresalía un poco hacia arriba y el iPedal estaba debajo del freno de mano eléctrico y bueno, pues también no es que estuviese escondido, pero era un poco pejiguera el activarlo. Y luego el botón D-Mod o los modos de conducción, que tenemos el selector debajo del selector del cambio, pues bueno, no es que fuera difícil de activarlo, pero lo teníamos que buscar. O sea, no es realmente ergonómico y lo teníamos que buscar. O sea, esos dos botones que más o menos marcan la diferencia, los teníamos que buscar. Por lo demás, pues bueno, sé que nos ofrece una información, es muy cómodo de conducir, es muy cómodo, la dirección es muy directa, los frenos actúan muy bien, la frenada regenerativa funciona muy bien también y genera bastante energía hacia la batería. En general, el coche me encantó, el diseño, pues bueno, para gusto los colores. A mí personalmente, el de ahora, el actual, no me gusta, el anterior y el anterior. Bueno, pues igual lo cojo un poco con pinzas porque me parecía un coche original, pero realmente pues igual no era para mí. Igual este tampoco es para mí, o sea, para comprarlo yo, porque busco otro tipo de vehículo, pero este ya lo veo más coche, lo veo más aplomado, etcétera. Y bueno, a mí personalmente, pues en conjunto me gustó. Tiene esos pequeños flecos. El espacio, por ejemplo, el interior está muy bien, el maletero es un poco ajustado porque ya hemos dicho antes que perdía algo de capacidad por el tema de las baterías que iban en la parte de abajo pero también subían un poco, etcétera. Y bueno, realmente es un coche que globalmente me ha gustado, pero tiene esos pequeños flecos.
Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, el esquema de suspensiones, que no era incómodo, pero era bastante duro. ¿Vale? Que tenemos un peso incluido con las baterías, con los motores eléctricos, etcétera. Pero tenía un tarado bastante duro, o sea, sin ser un deportivo de pro. No es incómodo, vuelvo a repetir, se traga muy bien las imperfecciones que nos podamos encontrar en la carretera. Pero me sorprendió que fuera tan duro para ser un sub. Bueno, y para terminar, pues hacemos un pequeño resumen de lo que supone el Nissan Juke, que bueno, vuelvo a repetir que globalmente me ha gustado, es un vehículo ideal para hacer trayectos no con mucho equipaje, porque ya sabemos que el maletero está muy ajustado. Tiene una velocidad máxima con esos tres motores en total de 165 km por hora. Vuelvo a repetir, tiene unos 143 caballos. Cada motor es, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, tiene 143 caballos, una aceleración de 0 a 100 en 10 segundos, más o menos. Y en total, pues nos cuesta más o menos unos 33.000 pavos, o sea, 32.850 euros. Por lo tanto, pues bueno, es cuestión de hacer números. Si nos va a costar a lo largo de la vida útil del vehículo más o menos el Nissan Juke, y elegir pues el tipo de combustión o el tipo de motor que mejor nos convenga en este momento. Me gustó, o sea, globalmente me gustó, y luego vuelvo a repetir, es una versión muy potente respecto a la de 110 caballos, que bueno, a mi gusto se me antoja un poco justa.